Hoy vamos a comentar 5 anécdotas que no mucha gente sabe sobre ciclismo. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Gràcies al palmarès. No creo. Bueno, pues aquí sigo, encerrado en casa. La cuarentena no se termina nunca y de hecho es que llevo más de un mes sin salir de casa y tengo ganas ya de que me toque un poco el aire. Pero bueno, estos días leyendo prensa ciclista, leyendo cositas, he aprendido algunas anécdotas sobre ciclismo que a más de uno hoy le va a sorprender, seguro. Así que empecemos hablando de bicicletas. El boli fuera que molesta. Hablemos de bicicletas. Seguro que todo el mundo conoce la marca Pinarello. Es una marca que ha ganado Giros, que ha ganado Tours de Francia, de la mano de Indurain, de Froome, de Bernal, de Thomas, de muchos ciclistas, y es una de las mejores marcas de bicicletas que hay. El tema es que el origen de Pinarello se debe a un ex ciclista, a Giovanni Pinarello. Giovanni Pinarello era un ciclista de los años 40 que compitió contra Gino Bartali, contra Fausto Coppi, pero a diferencia de ellos, pues Giovanni Pinarello no era tan bueno, dejémoslo así, era un poquito más mediocre. El tema es que Giovanni Pinarello en el Giro de Italia de 1951 quedó último. Y en aquella época el último clasificado del Giro de Italia ganaba una prenda, la maglia nera, la maglia negra. Había el premio para el primero, la maglia rosa, el premio para el campeón de la montaña, la maglia azzurra, y también había una maglia negra reservada para el último clasificado del Giro de Italia. Nunca lo he entendido, me lo ha explicado mucha gente, he leído muchas cosas sobre eso, pero no entiendo cómo alguien, pues, quiere patrocinar la maglia para el último corredor del Giro. Y no sé qué gracia tiene, pero bueno. El tema es que Giovanni Pinarello quedó último del Giro del 51 y ganó la maglia negra. Su equipo lo echó y se quedó sin trabajo. Y con la indemnización que ganó porque su equipo lo había echado, pues montó una marca de bicicletas llamada Pinarello. No fue muy original, le puso su apellido a la marca de bicicletas, pero es que la verdad, si yo me llamase Pinarello de apellido, seguramente también le pondría el nombre de mi apellido a la marca de bicicletas, porque es que Pinarello queda realmente bien. Y por eso la Pinarello clásica es una bicicleta negra, en honor a esta prenda negra, esta maglia negra que Giovanni Pinarello ganó en el Giro de Italia. ¿Veis? En este vídeo todo tiene un sentido. Acabamos de hablar de que Giovanni Pinarello no tenía mucha imaginación, le puso básicamente su apellido a la marca de bicicletas que creó. Bueno, un tío práctico, un tipo que no perdía tiempo en tonterías. Pues ahora vamos a hablar de un tipo que tiene mucha imaginación, incluso más imaginación que algún director de Hollywood, y estoy hablando de Taylor Hamilton. Taylor Hamilton en 2004 ganó los Juegos Olímpicos de Ciclismo en la modalidad de contrarreloj. Bueno, muy bien, un logro importante, pero meses más tarde se le despojaría el oro olímpico porque dio positivo en un control antidopaje. Dio positivo por una mezcla de glóbulos rojos en su sangre. Bueno, una cosa rara. El tema es que en vez de agachar la cabeza, en vez de decir, bueno, me he dopado, mea culpa, voy a exponerme a las consecuencias, en vez de contar una excusa normal, en vez de contratar a un buen abogado, que es lo que debía haber hecho, pues el tío fabuló una historia rara para justificar el caso de dopaje, que era la siguiente, no tiene pérdida la historia, ¿eh? Taylor Hamilton le contó a la UCI que cuando su madre estaba embarazada, él tenía un hermano mellizo, él estaba pues en el vientre de su madre con un mellizo, y que este mellizo murió en medio del parto, en la primera fase del parto este mellizo murió. Y parte de los glóbulos rojos de este mellizo se le transfirieron a su sangre, y por eso él tenía una mezcla rara de glóbulos rojos en su sangre. Esto, por supuesto, es mentira. Su madre no perdió ningún hijo, él no tenía ningún hermano mellizo, y todo era una fábula que no está ni al nivel de ni Scorsese ni Tarantino. Mucha imaginación la de Taylor Hamilton, y como es normal, pues la UCI le despojó del mundial, la anécdota no coló, y sancionaron a Taylor Hamilton. Tercera curiosidad del vídeo, y ahora vamos a descubrir el origen de las cronos individuales en el mundo del ciclismo. Tenemos que viajar hacia Inglaterra, años 20, donde cada vez más gente tiene bicicletas. Las bicicletas cada vez son más corrientes en la Inglaterra de los años 20, sobre todo entre la clase obrera, porque es una forma pues muy útil para desplazarse en las ciudades. Además, en aquella época pues solo los sirs ingleses tenían derecho a un coche, tenían dinero para comprar un coche, solamente muy poca gente tenía vehículos propios, y la clase obrera, la gran mayoría de la gente, pues se desplazaba en bicicleta. Como las bicicletas fueron tan comunes entre la gente de las ciudades, pues se crearon los primeros clubs de ciclismo. Y estos clubs de ciclismo, o estas asociaciones de ciclismo, al cabo de poco tiempo empezaron a organizar las primeras competiciones ciclistas. ¿Qué pasaba? Pues que mucha gente
le gustó la idea y se apuntó a estas carreras. Y en poco tiempo habían pelotones de 100, 200 ciclistas en medio de la carretera inglesa, en medio de las carreteras de la campiña inglesa, haciendo competiciones entre ellos. ¿Qué pasaba? Pues que los sirs ingleses, con sus Rolls Royce, pues estos pelotones de gente les molestaban. Además eran obreros en bicicleta, 200 obreros en bicicleta haciendo carreras por el medio de la campiña inglesa y los coches no podían pasar. ¿Qué pasó? Que la policía pues persiguió estas carreras porque molestaban y obstaculizaban el tráfico. Bueno, los clubes ingleses tuvieron que pensar un poquito cómo burlar a esta policía, cómo hacer carreras de otra manera, y la idea fue cronos individuales, es decir, salir individualmente cada minuto y quien marcase el mejor registro en el recorrido que hacían, pues ganaba la carrera. Y aquí pues se creó las cronos individuales y además los rallies de competición crearon las carreras a raíz del formato de las cronos individuales. Así que inspiramos a otro deporte también. Cuarta anécdota del día, y no sé si aquí hay mucho fan de Thibaut Pinot. A mí me gusta mucho el ciclista francés Thibaut Pinot, es un gran escalador, pero como os digo que es un gran escalador, os mentiría si os digo que es un gran bajador. Thibaut Pinot es conocido por ser un bajador bastante mediocre, y en 2013 era un desastre, era un auténtico desastre. He visto cadetes bajar mejor que Thibaut Pinot en 2013 y tenía un trauma. Thibaut Pinot tenía un trauma, y eso es verdad, tenía fobia a la bajada porque cuando era pequeño, cuando tenía como 13 años, se estampó de lleno contra una isleta y se rompió los dos brazos. A raíz de eso, pues le cogió miedo a la bajada, le cogió miedo a la velocidad, pero claro, un ciclista que ambiciona ganarte un Tour de Francia o ganarte carreras importantes, no puede tener un talón de Aquiles tan conocido y tan conocido por sus rivales como ser malo, ser un paquete bajando. Así que el equipo, la France DG, intentó pues ponerle remedio, y la verdad es que ha funcionado. Utilizaron los métodos para que Thibaut Pinot mejorase bajando, y ahora es malo bajando, pero aguanta a sus rivales normalmente en las bajadas. ¿Y qué hizo exactamente el equipo para que Thibaut Pinot mejorase en la bajada? Pues hizo algo interesante. Thibaut Pinot conocía a un piloto de Fórmula 1 que se llamaba Max Marers, era un ex piloto de Fórmula 1, y él le ayudó a superar esta fobia en las bajadas. Thibaut Pinot pasó el invierno de 2013-2014 en un circuito de Fórmula 1 y con un coche eléctrico estuvo todo el invierno dando vueltas, porque Pinot decía que lo que le daba miedo era la velocidad, la sensación de velocidad, la sensación de que iba rápido y se podía caer en cualquier momento. Y también le agobiaba mucho la sensación de ir esquivando obstáculos, ir trazando curvas constantemente. Así que se pasó todo el invierno en un coche de carreras dando vuelta a un circuito en Francia, hasta que le perdió el miedo exagerado que tenía a la velocidad, y hasta que se acostumbró a trazar curvas y a ser rápido en los descensos. Así fue la manera como Thibaut Pinot mejoró en las bajadas. No es que sea un lumbreras bajando, pero es mucho mejor que hace unos años. Y quinta y última anécdota del vídeo. A ver, hay un montón que podría haber escogido. He descartado muchas otras anécdotas, como por ejemplo una sobre Nairo Quintana, que de pequeño para ir al colegio tenía que subir cada día de ida y de vuelta a un puerto de 15 kilómetros, casi con el mismo desnivel que era el Perú. Eso cada día, imaginaos, Así se forjó el ciclista colombiano. Pero bueno, también habían otras como que Nibali de pequeño sacó malas notas y su padre le castigó arrojando su bicicleta de carreras por el balcón. Hay muchísimas anécdotas que tengo que descartar, así que la quinta que he escogido es sobre Christopher Froome, sobre el corredor que ha dominado el espectro ciclista internacional durante los últimos años, por lo menos en lo que hace las grandes vueltas por etapas, pero un Christopher Froome que la primera vez que destacó en el panorama internacional, cuando empezó a sonar entre los equipos profesionales, no fue porque ganase una prueba muy importante, no fue porque ganó una etapa muy prestigiosa, y tampoco fue porque lanzase ningún ataque súper potente, sino fue por eso, porque cuando él era sub-23 él corría representando la selección keniata. Chris Froome nació en Kenia y se crió en Kenia, así que representaba de junior y de sub-23 a la selección keniata. Después se cambió y cogió la nacionalidad británica, pero de sub-23 él representaba a Kenia. Y estaba ya preparado para hacer la crono sub-23 del mundial y salió y le pasó esto. When you can't work that out, this is exactly what happens. Se chocó con el juez de carrera
Y bueno, cogió muchísimo vuelo esta anécdota porque este es Christopher Froome, este tío acabó ganando 4 Tours de Francia. Me imagino que la gente que lo vio en aquel momento, nadie se pensaba que este tío es un poco pazoso, acabase ganando 4 Tours de Francia, un Giro de Italia y 2 vueltas a España. Sé que todo el mundo tiene un comienzo, ese es el de Christopher Froome. Y hasta aquí el programa de hoy. En el link de la descripción tenéis mi podcast, os recomiendo que lo sigáis, que os suscribáis a mi podcast, porque, por ejemplo, el próximo programa de mi podcast que voy a lanzar será una entrevista a un ex ciclista profesional que ha corrido en el Cannondale, que fue compañero de Peter Sagan y que ha corrido más de una vez el Tour de Francia. Una entrevista a fondo, hablando de ciclismo con un ex ciclista del Cannondale que, bueno, si os gusta el ciclismo, seguro que os interesará esta entrevista. Tenéis el link de mi podcast en la descripción, lo podéis escuchar tanto en iVoox como en Spotify, y también suscribiros al canal del Sello Ciclista. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo programa.